Pues qué rico, un tecito y que usted nos siga acompañando justamente hoy en Vida en la Mañana. Y vamos a hablar de un tema muy importante, la psicología aplicada al deporte. Pues bueno, esto es una disciplina que estudia los diferentes factores a nivel mental y emocional que pueden afectar justamente el rendimiento deportivo. Pero no solamente estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, pero también de personas que tienen como objetivo alguna disciplina deportiva o también recreativa. Así es que le vamos a estar dando la bienvenida a la especialista María Elena Oriamono, más conocida como Marión. Ella es psicóloga clínica y justamente viene a apoyarnos un poco más con respecto a este estudio que vamos a estar viendo a nivel de psicología deportiva. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Caro, súper bien, muy contenta de estar aquí. Bueno, Marión, está bien, así Marión. ya en confianza. Marión, mira, muchas veces pensamos que la psicología simplemente puede ser término de bienestar emocional, personal, autoayuda, pero no siempre es conocido el tema a nivel deportivo o esas partes de deporte recreativo también para otras personas. Cuéntanos un poquitito más sobre esto. Bueno, Caro, justamente la psicología deportiva nació en el siglo XX, en 1920, se empiezan a hacer las primeras investigaciones de campo, donde los psicólogos tradicionales empiezan a notar cómo el deportista va a rendir mejor si tiene, por ejemplo, un público, si tiene a jueces o entrenadores que están ahí motivándolos, y entonces empieza a ver todo un movimiento de cómo el deporte, el movimiento humano, realmente tiene la importancia de tener a la psicología detrás. Entonces empieza a haber una evolución a nivel de atletas de alto rendimiento y ahí es donde se divide un poco las dos ramas de la psicología deportiva. El tema de alto rendimiento, que es súper interesante y que en Costa Rica también se sigue pues comenzando a expandir, ¿verdad? Es una disciplina bastante nueva, pero también el tema de la población en general y cómo nosotros como ciudadanos entendemos el día de hoy que gracias al movimiento físico, a la selección de hábitos más saludables, podemos realmente cuidar nuestra mente. Y bueno, ahorita que estamos hablando, bueno, ahí están los dos aspectos, que es la parte deportiva y la parte tal vez recreativa. Aplicando estos términos, ¿cómo esto nos pueden ayudar tanto a los deportistas como a una persona que hace algo recreativo en esas metas a corto, mediano y hasta largo plazo? Bueno, vos has escuchado muchísimo que la gente habla como, hey, tenemos que tener una mente fuerte. Pero ¿cómo se entrena una mente fuerte? Es como cuando vos te preparás para una competencia de ciclismo, algún deporte que hagas, hay toda una preparación física, ¿verdad? Pero la preparación mental también es muy, muy importante. Ahí viene un poco la educación que como psicólogos debemos de ir haciendo, ¿verdad? Y este tipo de espacios generan como muchísimo como esa comunicación. No solamente es un tema de el deporte, ¿verdad? Sino también, como decís, cómo aplicado a la población en general y cómo esas pequeñas metas a corto plazo te van a desarrollar tu disciplina, te van a dar un enfoque de propósito, te van a ayudar a ser más resilientes, a poder afrontar la adversidad de una manera más rápida, ¿verdad? Entonces, realmente por eso se dice que las metas tienen que ser tanto a largo plazo como metas a corto plazo. Es una mezcla, ¿verdad? Y lo que también es importante, así como te decía, que hay que desarrollar esa preparación física, es desarrollarte mentalmente, ¿verdad? No es que un día vas a llegar a tu competencia y vas a saber cómo manejar esa ansiedad precompetitiva, sino que es un desarrollo previo, anticipado, con un psicólogo, con entrenadores, donde vos realmente podés ir generando como diferentes técnicas, ¿verdad? En psicología deportiva se habla muchísimo del tema de la respiración, de la visualización, la relajación muscular progresiva, la reestructuración cognitiva, ¿verdad? Entonces es una amplitud de técnicas lo que nosotros como psicólogos utilizamos tanto en el alto rendimiento como en la población en general, que es lo que a mí también me encanta. ¿Sabe qué me acaba de llamar la atención? Porque usaste una palabra muy importante, la resiliencia. Esto pues claramente es aplicado para la parte deportiva, pero no solamente eso, en la vida muchas veces tenemos que ser resilientes y es justamente lo que quiero consultarte. ¿Cómo esta psicología aplicada en el deporte y esta resiliencia nos puede hacer más fuertes a nivel mental y por ende también en nuestra vida diaria, afrontar todas esas cosas que vienen de por medio que tal vez no estamos preparados? De ahí viene lo que yo quiero incentivar, Caro, que es que todos podamos tener como esas ganas de ir al psicólogo,
deportivo, un psicólogo clínico. Realmente el proceso terapéutico lo que te ayuda es a tener un autoconocimiento. Y cuando nosotros nos conocemos, nosotros entendemos cuáles son esos dones, esos talentos, esas habilidades que tenemos para ofrecer al mundo, y así también conocemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Y eso que hace cuando una persona se conoce, le da confianza. Y cuando una persona tiene confianza, puede entender que el fracaso, que los errores, que las situaciones adversas son parte del día a día. Entonces, es importante, como te digo, ir a un proceso terapéutico porque muchas veces por tal vez ignorancia o tal vez falta de información no tenemos esta apertura de ir al psicólogo y lo vemos como, ir al psicólogo es para gente que está rara, ¿verdad? Y realmente no, Caro, realmente es una herramienta grandísima para el desarrollo personal. Y el tema de la resiliencia es divino porque también te hace tener un cambio de reestructuración en la forma en la que vos ves el fracaso. El fracaso es parte del aprendizaje. El fracaso es indispensable para el éxito. Las personas que no se atreven a fracasar realmente no están dispuestas a progresar. Es un muy lindo tema. Con este mensaje que nos estás dando, que esa adversidad o ese fracaso es parte de la vida, también viene lo que es la ansiedad y el estrés. ¿Cómo podemos aplicar lo que es la psicología deportiva en momentos de ansiedad y estrés, tanto en el deporte recreativo como tanto en la vida cotidiana? La psicología deportiva y clínica depende del enfoque, por supuesto, pero se habla mucho como de esa reestructuración cognitiva que debemos de hacer como seres humanos. Nosotros todos tenemos creencias, racionales o irracionales. ¿Qué te decís vos en las mañanas cuando te despertás? ¿Cómo es ese último pensamiento que tenés antes de dormirte? Cuando estás practicando algún deporte que amás, cuando estás entrenando, ¿qué te estás diciendo? ¿Verdad? Entonces, ese autodiálogo es súper importante, por eso te digo que el conocernos a nosotros mismos es una responsabilidad que tenemos como seres humanos para poder desarrollar nuestro máximo potencial. Entonces, sí es muy importante poder nosotros cambiar esa perspectiva de cómo afrontamos las situaciones negativas. Y hago así porque realmente no hay una situación negativa. A veces nosotros planeamos, tenemos el enfoque y meta de que algo salga de alguna forma. Que no salga de esa forma no significa que está mal. Hay algo que debemos de aprender, de una redirección que tenemos que tomar, pero el éxito va a seguir dándose si nosotros nos enfocamos en el proceso y no en el resultado final. En la persona en la que nos convertimos mientras todo pasa, ¿verdad? Y la importancia también, Caro, que quiero recalcar es el aprender a vivir en el presente. Me parece que es tan importante y lo adjunto al comentario, ¿verdad? Que acabas de decir, que es disfrutar el proceso, porque muchas veces en el proceso es donde realmente aprendemos, donde nos hacemos más fuertes, donde está esa resiliencia y nada más queremos llegar a obtener ese objetivo y pues bueno, no, vivir en el presente es parte de eso. Y es donde también nosotros podemos entonces controlar esa ansiedad, ¿verdad? La ansiedad, el estrés, muchas veces se desborda de un pensamiento irracional del futuro o del pasado, de algo que hice mal, y entonces ese pensamiento, que es energía, te va a generar una emoción, y esa emoción a la vez, porque eso es hormonas, eso es fisiología, y eso a la vez te va a hacer conducirte de otra manera, ¿verdad? Actuar de otra forma. Entonces, lo importante es entender que a través de nuestra respiración, que es una técnica increíble que de verdad es importante aprender a respirar, lo damos por sentado, muchas veces nosotros ni siquiera pensamos que estamos respirando, ¿verdad? Y a mí me da mucha curiosidad, Caro, porque es lo primero que los seres humanos hacemos cuando llegamos a este mundo y lo último que hacemos salirnos, ¿verdad? Entonces, bueno, la teoría habla muchísimo que la respiración es lo que conecta nuestro cuerpo físico con nuestra mente. Entonces, esa es la forma más directa que tenemos nosotros para accesar al momento presente. Cuando vamos a nuestra respiración, cuando volvemos a escuchar nuestro cuerpo, qué está pasando alrededor, qué estoy pensando, en qué estoy pensando, ¿verdad? Y ahí es donde vos podés identificar
ay, mira, estoy ansioso por algo que ni siquiera está pasando, puede que no pase, y ahí es donde entonces nosotros tenemos el control de poder realmente apaciguar esa ansiedad, de bajar ese estrés. El famoso término, palabra, sobrepensar las cosas. Y justamente acá viene mi próxima pregunta. ¿Cómo puede la psicología aplicada al deporte o actividad física recreativa también ayudarnos a llevar a este nivel de concentración que más de una vez necesitamos? Y no solamente eso, también para trabajos u otras cosas, porque yo creo que parte de podernos concentrar es poder también ir progresivamente logrando esos objetivos. Una de las técnicas que más utilizamos psicólogos general es el mindfulness, que es una técnica de respiración para llevar nuestra atención al momento presente. Entonces, a través de la respiración, como te decía, es cómo nosotros podemos conectar con el aquí y el ahora. Es importante entender que todo es un entrenamiento, ¿verdad? Que no es como que lo vas a aprender a hacer solo. Siempre es importante tener a alguien que te esté guiando con el tema. Pero aprender a vivir presente yo creo que es de las herramientas más valiosas que tenemos, ya sea para el deporte, ya sea para la vida, porque te hace estar concentrado, te hace estar atento a tus hábitos, a tu selección de ideas, de escogencia con personas con las que quieres estar, que cómo querés distribuir tu tiempo. Entonces, realmente la respiración y la conciencia plena lo que te hace es tener esta responsabilidad, ¿verdad? De poder decidir de una manera diferente a pesar de la adversidad, a pesar de factores externos del estrés, a pesar de todas las cosas negativas que pueden estar pasando, vos tenés el poder de controlar cómo querés reaccionar. Es muy valioso. Esto es sumamente importante, pero yo creo que es algo que, como vos decís, o sea, no nacemos aprendidos. Y justamente como profesional, en tu experiencia, ¿cuáles son, o los que has visto, esos retos más grandes que una persona ha tenido o puede tener tratando de empezar lo que es la psicología aplicada en alguna actividad física? Yo creo que hay dos tipos de retos. Lo podemos ver como los factores externos, ¿verdad? La falta de información, tal vez el tema del presupuesto, factores externos, pero también yo quiero enfocarme en los factores internos, que siento que son hasta más fáciles de cambiar, porque son como esa no apertura que tal vez algunas personas tienen a ver las cosas de una manera diferente, a realmente poder decir, tal vez necesito ayuda profesional, tal vez necesito un mentor, tal vez necesito aprender a respirar. Y cuando vos tenés esa amplitud de ver las cosas con una mente abierta, vos podés entonces crecer. Uno de los peores enemigos del ser humano es el ego, Caro. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos ego. Obviamente tiene la parte positiva del ego, es importante, pero esa identidad no debe de ser tan superficial ni con el ego, ¿verdad? Sino que tiene que ser mucho más profunda, entendiendo, como te decía al inicio, mis cualidades, mis dones, pero también mis debilidades, ¿verdad? Esas cosas que me retan y como ser humano, cómo yo puedo seguir trabajando en esto para ser mejor. Entonces, lo más importante es como tener esa mente abierta y de principiante, diría yo. Bueno, Marión, quiero decirle que qué entrevista más linda, qué momento, qué espacio más enriquecedor para muchas personas, me incluyo, ya que me encanta hacer deporte y cómo tenemos que trabajar esa psicología deportiva, esa motivación y todo esto que nos estás mencionando, incluso hasta vivir en el presente y afrontar esos retos. ¿Cómo la podemos seguir o cómo te pueden encontrar en redes sociales para todas las personas que quieran tener pues más consejos? Muchas gracias, Caro. Tengo mi consultorio en Tredos Montealegre en Escazú, también doy psicoterapia virtual, Psicología Marión, www.psicologiamarión.com, ahí me pueden encontrar, y en las redes sociales Marión Costa Rica, así salgo en Instagram y en Facebook.